La paz de Cristo para todos en el nombre de Jesús. Libro de el profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas. Libro del profeta Miqueas. Gloria al Señor Jesús. Hay que leer a los profetas menores también. El cristiano promedio no lee la Biblia. Y los pocos que la leen, no leen sino los salmos o proverbios. Pero una persona que ame la palabra debe saber leerla, debe tener un compromiso de estudio de la palabra, sacar todos los días un ratico para meditar en ella. El hermano Juan Pablo estuvo en un campamento el fin de semana pasado y el pastor que estaba predicando allí les dijo que él se había propuesto leer la Biblia 50 veces y lleva 25. 25 veces ha leído la Biblia entera. Y le digo que eso es un proyecto. Usted leer la Biblia entera es un proyecto que tiene que tener mucha disciplina. Pero si usted lo hace, hay lágrimas que caerán sobre esa Biblia, porque usted se va a encontrar con unas cosas, hermano, excelentes. Yo no sé si usted ha leído la Biblia entera, ¿cierto? Pero eso es una gloria al Señor. En vez de ponerse a ver una serie, póngase a leer la Biblia entera, que eso es mejor que una serie. No es que en una serie se ve sangre y todo, no, pues aquí es donde ve sangre. En la palabra de Dios donde usted encuentra sangre. Unas historias que parecen de novela, seguro, de suspenso, hasta de terror, seguro, de acción. Ay, hermano, cuando Israel salía a esas guerras, eso es una serie de acción. Usted ahí encuentra de todo. La Biblia le mueve a usted todas sus emociones, todas se las mueve. Propónganse en su corazón, si usted todos los días se lee un capítulo, se dice que más o menos en un año la termina de leer. Todos los días un capítulo. Y se enriquecerá en gran manera. Miqueas capítulo 5, ¿estamos? El que no haya encontrado, diga amén. Sí, porque esperemos a los que no han encontrado. Gloria al Señor. Miqueas capítulo número 5, verso número 2. Dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 7 posiciones de Cristo. Oremos. Padre celestial, Dios de la gloria, oh Cristo bendito, te adoramos, te glorificamos. Estamos delante de ti, queremos oír tu voz, necesitamos tu palabra. Ayúdanos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Usa mis labios, mi mente, mi corazón y dame palabra de vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Por favor, siéntense, pónganse cómodos y muy atentos. Esto es una escuela, ¿cierto?
una escuela donde venimos a aprender. Pero yo le agradezco a Dios porque el que más aprende soy yo. A mí me toca estudiar, orar, volver a repasar, ¿cierto? El sábado en la noche vuelvo y repaso un otro rato. El domingo en la mañana uno ora, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue pensando. Y finalmente cuando por fin expone la palabra, pues entonces donde se concreta realmente lo que Dios le ha dado para decir. Gloria al Señor. Entonces ustedes pueden escuchar, y escuchar es una de las formas prácticas para uno aprender dentro de la pedagogía. Ahora, si usted se trae una hojita y un lápiz y escribe lo que escucha, así sea que después no lo vuelva a leer, pero con el mero hecho de hacer el ejercicio y tomar algunas noticas, eso también le ayuda a aprender, gloria a Dios, y a activar el cerebro y activar la memoria. La Biblia dice que Dios le da pan al que come, gracias, le regalo el platico, y semilla al que siembra. Uno entre más predica, más Dios le da. Y entre más oye, más enriquece. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Alabanzas al Señor. Así dice Salomón en el libro de Proverbios en el capítulo número 1. Amén. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el apóstol Pedro nos aconseja y nos dice, bueno, porque él venía hablando de la fe y viene hablando acerca de las cosas que pertenecen a la vida y también a la piedad, o sea, a la vida espiritual, que nosotros tenemos dos vidas, una vida natural y una vida espiritual, ¿cierto? Y cuando estamos en pro de nuestra vida natural, no podemos dejar de ser espirituales, ¿cierto? Pero cuando estamos en el ambiente espiritual, sí dejamos a un lado nuestra naturaleza humana o natural, bendito el nombre del Señor. Entonces Pedro viene hablando de eso y dice que todas esas cosas nos han sido dadas mediante su divino poder, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria al Señor Jesús. Por esto mismo dice Pedro, añadida a vuestra fe virtud. La virtud es fe en acción, es poner a funcionar la fe, no simplemente quedarme sentado, ay, yo tengo tanta fe. No, hay que hacer algo para demostrar que se tiene fe. Por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Dice, a la virtud conocimiento. Una obligación suya es aprender la palabra, para que cuando el enemigo lo ataque, entonces usted sepa filtrar las cosas. Bueno, ¿y qué dice Dios de esto? Mire que cuando el diablo estaba tentando al Señor en el desierto, el diablo lo tentó ¿con qué? Con la palabra. Pero el Señor le respondió con la palabra. Entonces el diablo lo puede engañar con la palabra. Seguro. Uy, ¿cómo lo engañan a uno con la palabra? Ah, facilito. Con la palabra, no es sino sacarla del contexto y usted confunde al que sea. Deja medio loco el que sea con la misma palabra. No es sino sacarla de contexto. Es que mire que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, pero no es lo que quiere decir. Tenga en cuenta siempre eso. Una cosa es lo que la Biblia dice y otra es lo que quiere decir. Entonces, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Gloria a Dios. 7 posiciones de Cristo. Bueno, desde hace algunos días venimos hablando acerca de Cristo. Las doctrinas que se desarrollaron en el Calvario, ¿cierto? Estuvimos mirando también los oficios de Cristo. Y esto hay que entenderlo para uno saber por qué Cristo se comportó de tal manera, por qué dijo lo que dijo y en qué posición estaba cuando decía eso.
Ahora tenemos 7 posiciones de Cristo y no son posiciones de su cuerpo, sino que son los momentos en que Dios ha hecho diferentes tipos de cosas y la manera como Él se ha manifestado. Y de acuerdo a la manera como Él se ha manifestado, entonces nosotros vamos a entender su lenguaje. Si hay algo que usted tiene que tener claro, hermano, en la palabra de Dios, es que la Biblia no es politeísta, sino monoteísta. Quiere decir que la enseñanza de la palabra de Dios nos habla de la existencia de un único Dios. Pablo le dijo a Timoteo, al único y sabio Dios. Amén. Al único y sabio Dios. Sea la gloria, la honra, el imperio y el poder. El primer pueblo que Dios escogió, el primer pueblo que Dios llamó, fue un pueblo que levantó a través de un hombre llamado Abraham. Pero cuando Dios se le presentó a Abraham, se le presentó como un único Dios. Abraham, yo soy Jehová, el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Moisés le preguntó y le dijo, bueno, ¿y yo qué le voy a decir al pueblo? ¿Que quién me está enviando? Y el Señor simplemente le dijo, diles que yo soy el que soy, refiriéndose a la existencia de un solo ser. Amén. Y cuando ya Dios le dio la ley y los mandamientos a Moisés para que se los llevara al pueblo de Israel, uno de esos mandamientos siempre habla en singular. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y les dice, y amarás al Señor tu Dios. Nunca Dios se está presentando en forma plural. Y cuando Dios habla en plural, entonces hay que analizar el contexto de lo que Él está diciendo. Pero si usted tiene una base, porque Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, que es Cristo el Señor. Cuando usted tiene una base y un fundamento de quién es Dios, no quiénes son Dios, sino de quién es Dios, y usted entiende que la Biblia nos habla de un único y solo soberano Dios, que es inmortal, que es eterno, que es invisible, que es indivisible, que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, las demás cosas usted las entenderá más fácilmente. Entonces ahora queremos hablar acerca de las posiciones de Cristo, las posiciones de Dios. Porque Miqueas está hablando de ese pueblito pequeño de Belén. Amén. Menospreciado y subestimado por toda la nación de Israel, porque el mismo Natanael dijo, y es que de Belén saldrá algo bueno. Un pueblito de esos, como en Gracia, prácticamente un corregimiento olvidado, y ese lugar fue el que el Señor escogió para tener su manifestación en carne. Entonces dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice el Señor, de ti me saldrá. Mire y analice, hermano, es que la palabra de Dios es para usted analizar, y una de las gramáticas más ricas de todo el lenguaje y de todos los idiomas es la gramática del idioma español.
Dicen que ese es el idioma para adorar a Dios, para hablar con Dios, porque es sumamente rico. Hay palabras que tienen hasta 10 sinónimos, o sea que hay hasta 10 formas de usted decir algo. Alabanzas al nombre del Señor. Hay tantos sinónimos que uno escucha palabras que uno dice, ¿qué significa la palabra? Y usted la busca en el diccionario, ya sé qué significa, ¿cierto? Entonces hay demasiadas formas, la gramática de español es sumamente amplia. ¿Usted cree que cuando Dios dice, de ti me saldrá, qué quiere decir? Que de su esencia, que de su interior, de lo que Él es, saldrá algo. Amén. Y eso algo que salió de Él fue sembrado en una mujer. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Dice, y sus salidas, ahí está hablando en plural. Quiere decir que ese que saldrá de su ser ha tenido diferentes salidas, no de su ser, sino que se ha manifestado y se ha dejado, digámoslo entre comillas, se ha dejado ver de diferentes formas. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Quiere decir que lo que saldrá de Él es eterno. Ha existido siempre. Mire que la Biblia dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y si usted sigue leyendo, dice, en el mundo estaba. ¿Cómo algo que está aquí puede venir? Si ya está aquí. Lo que la Biblia quiere decir es que aunque está aquí, lo único que hizo fue dejarse ver. Así de sencillo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que Dios, que es invisible, simplemente se dejó ver. Dios, que ha estado siempre ahí, entonces ahora se dejó ver. Alabanzas al nombre de Jesús. Y el mismo Jesús, hablando de sí mismo, se presentó como la luz. Y él dijo, yo la luz he venido al mundo. Todo aquel que cree en mí no permanece en tinieblas. Entonces, ¿de cuál luz está hablando Juan? Del mismo Jesús. Pero resulta que el Dios de la Biblia se ha mostrado de diferentes maneras, o se ha dado a conocer de diferentes maneras. Y de acuerdo a su momento, entonces nosotros le hemos conocido y entendemos lo que ha hecho y el lenguaje que ha manejado para hablarnos a nosotros. El Señor Jesús estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote de los más importantes, porque dice que era principal. Principal no quiere decir que era de los príncipes de Israel, o sea, de los que más sabían, de los que más conocían, de los que más sabían la ley, de los que más carisma tenían. Pero el Señor estaba hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y Nicodemo no le entendía, como dicen por ahí, ni pito. Nicodemo quedó así como que, ¿cómo va uno a nacer de nuevo? Ya uno bien viejo y bien grande, ¿cómo va a entrar en el vientre de su madre otra vez? Y eso no era lo que el Señor le está diciendo. Pero entonces el Señor usó una expresión que a mí me llama mucho la atención. El Señor Jesús le dijo, si te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo entenderás pues si te dijere las cosas celestiales? Porque una persona común toma la Biblia y la lee por primera vez y dice, yo no entiendo nada. Pues ¿qué va a entender? Yo llevo 30 años leyendo la Biblia y hay cosas que todavía no entiendo.
Si usted por primera vez coge la Biblia, ¿qué va a entender? Y más si se pone a leerla en desorden o fuera del contexto, mucho más. ¿Sí? Es que una bestia de 7 cabezas, entonces la gente pone ahí con una cantidad de cosas que... Y la misma escritura dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Usted no puede pretender entender todo, y mucho menos en un día. El entendimiento y el conocimiento de Dios y de su palabra es un proceso que dura años, y es posible que usted muera y aún no haya entendido todo, pero sí lo entenderemos todo más allá. Alabanzas al nombre de Jesús. Pablo le dijo a los corintios, ahora vemos como por espejo, opacamente. Los espejos de esa época eran de bronce, no eran de vidrio, eran de bronce. Entonces cuando una persona se miraba en el espejo, no se veía con la fidelidad que hay en un espejo. Entonces, ahora veo como por espejo, como vagamente, como ahí, como la mera sombra, ¿cierto? Pero vendrá un día cuando veré claramente y entenderé cómo fui conocido. O sea, voy a entender todos los misterios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero tenga esa base de que Dios es uno. Y que Él ha tenido diferentes manifestaciones, y de acuerdo a sus manifestaciones, entonces ha hablado, ha tenido una actitud, ha hecho diferentes cosas. La primera de ellas es el hecho de hablar de la eternidad de Dios, o sea, Cristo en la eternidad. ¿Quién era Cristo? ¿Qué hacía? ¿Cómo hablaba? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su idea? Cristo en la eternidad. Luego tenemos que ver a Cristo en los días de su carne. Amén. Porque así dice la carta a los hebreos. Mas Cristo en los días de su carne, amén, ofreció oraciones, o hizo oraciones y clamor, amén, en los días de su carne. Él nunca dejó de ser Dios, pero su forma de hablar sí cambiaba de acuerdo a las circunstancias en las que Él se estaba manifestando. Alabanzas al nombre de Jesús. Cristo en su muerte, Cristo murió y estuvo muerto 3 días, pero en esos 3 días no dejó de ser Dios. Hermano, pero ¿cómo iba a ser Dios si se murió? Sí, pero es que la Biblia dice que la que murió fue su carne, pero su espíritu fue vivificado. Y en esos 3 días Cristo no se quedó quieto. Él siguió en su obra, que enseguida lo vamos a mirar si el tiempo nos ayuda. Cristo resucitado. Amén. Mire que Cristo cuando resucitó no se dejó tocar de María. ¿Cierto? No se dejó tocar de María. Hay cosas que uno tiene que mirar en la palabra de Dios. Gloria al Señor. El Cristo ascendiendo al cielo y sentado en el trono. Esa es otra posición de Cristo. El Cristo que desciende en el aposento alto y llena cada corazón y llena cada vida. Porque si yo creo que Dios es uno y creo que Cristo es Dios, entonces lo que los discípulos recibieron en el aposento alto, ¿qué fue? Recibieron a Dios, y Cristo es Dios. Entonces recibieron a Cristo. Quiere decir que Cristo es el Espíritu Santo. Tenemos la base de que Dios es uno. Ahora Él se manifestó en carne, murió, resucitó y ahora desciende nuevamente en el poder de su Espíritu para llenar cada corazón. Cuando usted se arrepintió, recibió a Cristo. Gloria a Dios. Necesitamos ser llenos de Cristo.
Tenemos entonces el Cristo que reina para siempre, el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David, que le dijo: no faltará uno de tu descendencia sobre el trono y su reino no tendrá fin. El Cristo que reina para siempre con el pueblo de Israel en el milenio. Vemos a Cristo reinando allá. Bendito el nombre del Señor Jesús, el Cristo glorioso. Que cuando nosotros conozcamos a Cristo en su reino eterno, ya no lo conoceremos como Cristo ni como Jesús, sino que tendrá un nombre que significa, bueno, ese nombre dice la Biblia que Él lo tiene escrito en el muslo, ¿cierto? Cuando Él descienda con su iglesia en caballos blancos a destruir los ejércitos del anticristo, se podrá leer en su muslo un nombre. No sabemos cuál es ese nombre, lo único que sabemos es qué significa. Significa Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabanzas al nombre de Jesús. Ya no viene a salvar, ya vienes a castigar. No viene a ser crucificado otra vez, viene a ser glorificado, exaltado y reconocido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia nos habla a nosotros entonces acerca de esas posiciones de Cristo. Y de acuerdo a sus posiciones, entonces Dios hablaba y tomaba actitudes. Alabanzas al nombre de Jesús. Y ahí es donde la gente comienza a confundirse con el lenguaje del Señor. Amén. La gente comienza a confundirse con el lenguaje del Señor. La Biblia nos habla entonces y nos dice que Dios tiene unos atributos. Unos atributos, la palabra atributo significa que se le atribuye. Amén. Que se le reconoce. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo escuchaba a un predicador que decía: es que mire que Cristo apenas recibió la autoridad. Pero el texto no quiere decir que a Cristo le entregaron algo y le dijeron: ve, aquí le entregamos un poquito de autoridad. Ese texto realmente lo que quiere decir, toda potestad me es dada, es que toda potestad me es reconocida. ¿Y por qué Cristo necesitaba que su autoridad le fuera reconocida? Porque una de las cosas que se perdieron en el Edén no fue solamente el hombre. La Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solamente el hombre se había perdido en el huerto, se perdieron otras cosas. Y una de las cosas que se perdieron fue el reconocimiento de la autoridad de Dios. El diablo lo puso en cuestión, y cuando Adán aceptó pecar, entonces puso en cuestión la autoridad de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Adán pensó en todo menos en el hecho de que podía ser condenado y de que podía morir así pecara. Porque cuando ellos comieron del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el diablo los engañó con una verdad. ¿Cómo lo pueden engañar a uno con una verdad? ¿Cómo puede ser uno engañado con una verdad? El diablo les dijo: vea, coman, porque el día que ustedes coman, serán abiertos sus ojos y serán semejantes a Dios. Eso fue una gran verdad. Lo que ellos no entendieron era en qué forma iban a ser semejantes a Dios. Porque Lucero quiso ser semejante a Dios.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías, subiré a lo alto, al trono de Dios, donde está Dios sentado, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14. Eso fue lo que el diablo quería. Porque el diablo estaba en el segundo cielo y Dios estaba sentado en el tercero. Y él quiso subir, destronar a Dios, darle un golpe de estado, sentarse en su trono y ser semejante a Dios. Pero no le funcionó. Entonces, con ese mismo espíritu, porque todo engaño del diablo, hermano, viene en razón de su propia experiencia. Lo que él quiso, lo que él experimentó, nos lo ha vendido a nosotros. Y entonces, y le dijo al hombre, serán semejantes a Dios. Claro, serán semejantes a Dios, pero no en su poder, ni en su gloria, ni en su magnificencia, sino en el hecho de saber que existe el bien y el mal. Pero esa partecita no se la contaron a Adán. Hombre, le faltó ese pedacito. De manera donde hubiera sabido ese pedacito. Uno a veces la embarra y le llaman la atención. Yo no sabía. Es que si hubiera sabido ese pedacito no hubiera hecho eso. Y uno se excusa, es que yo no sabía, ¿cierto? Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces, a Cristo se le reconoció su autoridad. ¿Autoridad de quién? La autoridad de Dios, porque Él es Dios y todos tenían que reconocer que Él era Dios. Tengo potestad, y como tengo potestad, le dijo el Señor a los discípulos, les doy potestad a ustedes. O sea, les doy poder de hollar serpientes y escorpiones sobre huestes de maldad, porque toda su potestad fue reconocida. En el cielo y en la tierra, el diablo, los demonios, los ángeles, el ser humano, todos tuvieron que reconocer que Jesús es Dios. Por eso dice, toda potestad me es dada. O sea, que limpió su nombre. Hermano, ¿y en qué momento el nombre de Dios se ensució? No que se haya ensuciado, sino que fue cuestionado. Cuando Lucero, hermano, convenció a la tercera parte de los ángeles, que dice que hizo contratos con ellos, o sea, negoció con ellos. Entonces, lo que Lucero hizo fue cuestionar la capacidad de gobernar Dios, su autoridad, su poder y su majestad, la cuestionó. Y entonces Satanás dijo, vea, ese no es capaz de gobernar, yo sí soy capaz de gobernar. Y si tiene tanto poder es capaz de destruirnos, no es capaz simplemente de demostrar. Entonces cuando Lucero se levantó contra Dios, muchos se preguntan, ¿y Dios por qué no lo destruyó ahí mismo? Dios por qué no acabó con él de una vez y no hubiera quitado a nosotros el problema tan grande. Porque Dios no es un dictador. Dios simplemente ofrece algo y si lo recibes, lo recibes. Dios podía haberle dicho a Lucero, desaparece, y todos esos ángeles hubieran desaparecido. Pero si eso lo hubiera hecho Dios, su autoridad que ya estaba cuestionada, ahí se hubiera quedado mucho más cuestionada. Porque el resto de la creación hubiera dicho, le dio miedo y más bien los destruyó. Acabó con ellos de una porque, que dijo, no, esta gente es capaz de destronarme. Pero Dios no le da miedo de nada. ¿A qué le va a temer Dios? ¿A qué cosa le teme Dios? Dios no conoce el miedo. El miedo lo puso Dios en sus criaturas. ¿Para qué? Para tener un sentido de supervivencia. Y si la gente teniendo miedo hace lo que hacen, a punto de matarse, como que uno no sintiera miedo. Puede imaginar. Todo ser viviente siente miedo. Y entonces Dios le dijo a Lucero, listo, usted me está retando, usted está diciendo que es capaz de acabar con todo lo que yo haga. Bueno, voy a crear un ser un poco menor que los ángeles. Y a ese ser, un poco menor que ustedes, con menos capacidades, con menos poder que ustedes, con menos conocimiento,
lo voy a crear y le voy a dar todo lo que ustedes están perdiendo aquí. Que yo soy capaz de hacerlos perder a ellos también, le dijo Lucero. Y yo le digo, hágalos perder, pero yo tengo una forma de salvarlos. Y voy a demostrarle a usted y a todos estos ángeles perversos que yo tengo la autoridad, que soy más sabio, que tengo más poder y que yo los puedo salvar aun cuando usted los quiera destruir. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya Él tenía su plan de salvación. Y el Señor le dijo a Isaías, yo mismo iré y lo salvaré. Cristo desde la eternidad, hermano, ya tenía el proyecto de hacerse hombre. Por eso Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Es su palabra. ¿Y por qué fue el verbo lo que se hizo carne? Porque su creación de Dios lo único que sabía era o conocía era su palabra, no su esencia. Porque nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios en su realidad, en su esencia. Si alguien ha visto a Dios es porque Dios ha tomado una forma humana para que lo vean. Pero nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Y dice la Biblia, Cristo nuestro Señor lo dejó ver, porque Él es la imagen del Dios invisible. Lo que se hizo carne fue su palabra, y la palabra suya es su esencia. Si usted me habla y yo lo conozco, con solamente saludar ya sé que es usted. ¿Quién es? Soy yo. Ya sé quién es usted, así no me haya dicho el nombre. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? Ya sabemos quién es, porque reconocemos inmediatamente su palabra. Reconocemos inmediatamente su esencia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era. No un Dios, no una parte de Dios, no un ser enviado por Dios, no, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, no dicen ellos, en Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9, porque los otros tres textos hablan de Juan el Bautista. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, dijo Juan, y habitó entre nosotros en forma humana. Y vimos con sus ojos al Dios que no se podía ver, ahora lo estaban viendo. Por eso las mujeres decían, bienaventurados los senos que mamaste, dice, le dijeron aquellas mujeres al Señor. La mujer que te parió. Y María se sintió bienaventurada. Y simplemente cuando el ángel le dijo lo que iba a pasar, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
Gloria, ¿cómo? O sea, en semejanza. ¿Cómo? Del unigénito del Padre. No es que Cristo sea el Hijo de Dios, que Dios lo parió, no, yo siempre he creído eso, sino que aquí lo que la Biblia está diciendo es, ¿cómo? Como si lo fuera. No sé si me hago entender. No sé si usted recibe la revelación de la palabra. Una cosa es que Cristo tome una forma, alabanzas al nombre del Señor Jesús, en semejanza de hombre, y otra cosa es que Él sea un hombre. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que vino a esta tierra en forma humana, pero lo hizo como lo hace cualquier hombre, a través de una mujer, y se hizo humano. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y se le da inicio entonces a la segunda salida de Cristo, que es Cristo en los días de su carne. No abandonó su esencia divina, no dejó de ser Dios. Porque a Pablo hablándole a los colosenses acerca de la manifestación de Dios en carne, hablando de Cristo, dice, porque en Él habita, en su cuerpo humano, toda la plenitud de la deidad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Dios se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Y como era Dios, resucitaba a los muertos, perdonaba los pecados, recibía adoración, alabanza, exaltación, caminó sobre el mar, reprendía el viento, la tormenta. Como Dios entregó su cuerpo y volvió y lo tomó, porque no dejó de ser Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero no dejó de ser Dios siendo hombre, porque tomó forma humana. La esencia de Dios no es una esencia humana, Él no es un hombre, pero tomó forma humana. Y cuando tomó su forma humana, asumió la actitud, el carácter, la personalidad de un ser humano. Todo, se limitó a todo lo que un ser humano hace. La Biblia dice que fue tentado en todo. Entonces, si Él comió, tuvo que ir a la letrina, se bañó, se reía, lloraba, le dio ira, le dio pavor, pánico, terror, porque Cristo allá en el monte de los olivos estaba apabullado, estaba aterrado, tenía miedo. Físico, pánico tenía el Señor. La Biblia dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaba apabullado totalmente, porque estaba en forma humana. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Cristo fue a la cruz, estaba allí crucificado, y Él estaba en su carne y no había dejado de ser Dios. Yo no puedo decir que Dios se murió en la cruz del Calvario. Es que a Dios lo crucificaron y se murió. Aunque Cristo es Dios, uno no puede decir eso, porque Dios no se murió. La Biblia dice que murió su carne, pero su espíritu fue vivificado. O sea, siguió vivo. Y como siguió vivo,
Entonces en su muerte, mientras su cuerpo estaba muerto, descendió a las partes más profundas de la tierra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cristo como hombre, hermano, fue a la cruz del Calvario y estando en la cruz del Calvario entregó el Espíritu. Y muchos dicen, mire, le entregó el Espíritu al Padre. No es eso, sino que usted, para morirse, tiene que haber una separación de su cuerpo y de su espíritu. Mientras el espíritu esté dentro del cuerpo, usted no se muere. Eso es lo que hacen los médicos, tratar de revivir a la persona porque su espíritu todavía está en él. Y si el espíritu todavía permanece en él, lo pueden revivir mediante un masaje, ven, todas esas cosas que hacen los médicos. Pero Cristo estaba en la cruz y necesitaba morirse. Nadie hubiera resistido lo que Cristo resistió. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. La única manera de morirse es que su espíritu saliera. El Señor dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es como si se hubiera quitado una prenda. La soltó. Y entonces luego a los 3 días volvió y la tomó. Porque es su vida, porque es su cuerpo. Pero Dios no se murió. Murió la carne. Murió su cuerpo, su forma humana fue la que expiró. Y entonces cuando el Espíritu salió, Él murió, entregó el Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso fue lo que sucedió. No que haya alguien más grande que Cristo y le haya dicho, cuídame mi espíritu mientras yo me muero. No, eso no fue lo que sucedió. El Espíritu de Dios salió para que Él muriera. Y mientras salió y el cuerpo estaba muerto allá esos 3 días, entonces dice la Biblia que Él descendió. Eso lo dijo Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 9. Y también se lo dijo a Pedro. Pedro lo dijo, capítulo 3, verso 19. Dice que Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra a predicarle a los espíritus encarcelados, a aquellos que en el tiempo de Noé no creyeron. Quiere decir que Dios puso a Noé a predicarle a toda una generación, a hablarles la palabra, y ellos no creyeron. Y todos los que habían muerto de alguna manera habían recibido la palabra y ahora están allá en el Hades. Y dice la Biblia que Cristo descendió a predicarles. ¿Qué fue a decirles? No fue a hablarles de arrepentimiento, porque ya están muertos. Fue a testificarles y a decirles: ustedes no quisieron creer a mi siervo Noé. Ahora yo soy Dios y vengo a confirmarles a ustedes lo que Noé predicó. ¿Para qué? Para que no tengan argumentos en el día del juicio. El cristiano, el Hijo de Dios que muere, va a un lugar que llama la palabra el seno de Abraham, y es un reposo. Está simplemente dormido, no es consciente de nada. Allá está dormidito el Hijo de Dios. Pero el impío que muere se va a un lugar, no al purgatorio, porque la doctrina del purgatorio es diferente. Va a un lugar que es la antesala de la condenación, donde están siendo atormentados, dice la Biblia. Y allá fue Cristo y les dijo: ustedes están aquí por esto, por esto y por esto. Y dentro de poco los voy a levantar, pero no para gracia ni salvación, sino para condenación perpetua. Y dice el Evangelio de San Juan, capítulo 5: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Eso no hay ningún purgatorio, olvídese de eso. Usted o se salva o se pierde.
Si no te vas con Cristo el día que levante la iglesia, adiós. Esa es la insistencia de los predicadores. Esa es la cantaleta que llaman los muchachos. Es que uno no quiere que usted se pierda. Si yo quisiera que usted se perdiera, me importaría nada lo que hace. Pero si te llaman la atención, te disciplinan, te exhortan, te la montan, es porque no queremos que te pierdas. Porque yo quiero presentarme un día delante de Dios y decirle: Señor, aquí están los que tú me diste, míralo, aquí están toditos. Pero yo sé que no lo voy a lograr. Yo sé que esa misión no la voy a poder cumplir. Porque muchos se han de perder. Porque creen que es solo cantaleta. Porque piensan que el pastor se las montó. Porque creen eso. Y no es eso. Yo quiero que tú seas salvo. Si yo no quisiera que tú fueras salvo, yo no tendría el Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo dice: yo no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Y si el Espíritu de Cristo está en mí, yo tengo que tener ese mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es que lo que le está costando al cristianismo de hoy, hermano, es la idea de tener que despojarse. No queremos despojarnos. No queremos renunciar, no queremos cambiar, queremos seguir igual, queremos tener la salvación, pero seguir agradando al mundo, y eso no se puede. Con el alma te lo digo, con dolor en mi alma te lo digo, eso no se puede. Si quieres ir al cielo, te tienes que morir. Pero mientras siga agradando al mundo, estás perdido, y más perdido que los que no han conocido a Dios. El Señor le dijo a los escribas: por esto recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque conocieron la verdad y no la creyeron. Creyeron que era un juego. Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra, al Hades, y le predicó a los espíritus encarcelados. Y mientras Cristo moría, muchos santos que habían muerto resucitaban. Dice la Biblia que muchos santos estuvieron por ahí después de que habían muerto. Lea la Biblia y eso dice. Cristo muriendo y resucitando gente. Y fue y le predicó. El Señor no se quedó quieto. Él descendió hasta allá, hasta el Seol, hasta el Hades, y les testificó y les dijo: mi palabra es verdad, he cumplido mi propósito, consumado es. Cuando él dijo consumado es, se lo dijo a los seres vivos, pero después de que murió, fue y le dijo a los seres muertos: consumado es, la obra es perfecta, yo he cumplido las palabras de los profetas, la palabra de la ley, fue verdad, ahora la he cumplido en esa cruz. Y les digo una cosa: me voy a volver a levantar y saldré de aquí, de esta tumba, porque la muerte no me puede retener. La muerte no me puede retener. Y dice la Biblia que al tercer día se levantó. La diferencia de todos los muertos que resucitaron es que alguien los resucitó. Pero a Cristo no lo resucitó nadie. Él resucitó por sí mismo, demostrando que tiene todo poder, demostrando que tiene toda la autoridad. Y luego de que resucitó, se le presentó a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada. Allá en el infierno reconocieron mi autoridad, en el cielo se reconoció mi autoridad, en la tierra se reconoció mi autoridad. Por eso dice la Biblia: para que en su nombre se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra también. Toda potestad me es dada. Se reconoce mi autoridad porque yo soy Dios y no hay más.
Dele alabanza al Señor Jesús. Cuando resucitó, lo vieron más de 500 personas. Y se le presentó a los discípulos. Ellos estaban en un aposento, muertos del miedo, con la puerta cerrada con doble tranca, porque creían que ya venían a arrestarlos y a crucificarlos también a ellos. Muertos del miedo estaban ahí, en silencio, deprimidos, con pánico, y estaban ahí todos con la cabeza agachada. Cuando en un momento de silencio se rompió el silencio y se oyó una voz que les dijo: paz a vosotros. Y salabajasha. Y si salabajata salabajata y si salabajata. O salabajata. Y si ni babajata salabajata y si salabajata. Paz a vosotros. ¿Qué pasó aquí? Yo conozco esa voz. ¿Quién está hablando? Cuando miraron, lo vieron ahí. Y se quedaron perplejos mirándolo, temblando. Y ahí estaba Tomás. Estaba en todo el rincón allá atrás. Tenía miedo de acercarse y el Señor centró toda su mirada en él. Tomás, ven. Y de una manera tímida Tomás se le acercó. Le dijo: Tomás, mira, ¿sí ves? Mira, dame tu mano. Y le metió la mano y le tocó la herida. Y dice la Biblia que Tomás se arrodilló y le dijo: mi Señor, mi Dios. Qué bueno poder reconocerlo en esta hora y decirle: mi Señor y Dios. Mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios. Yo te declaro, yo te confieso, mi Señor y Dios Jesucristo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Rey. Tú eres mi Salvador. Perdóname, Señor, perdóname. Lávame, límpiame, perdóname. Aquí estoy delante de ti. Me postro en tu presencia y reconozco tu grandeza, mi Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Dios. Oh, si yo siento que Él está aquí con nosotros en esta hora. Oh, si yo siento que Él se está moviendo en medio de la alabanza de su pueblo. Yo siento una presencia que se está moviendo en esta mañana y quiere llenar un corazón, quiere llenar una vida, quiere saturar tu alma. Habrá alguien que quiera venir a arrodillarse y decirle: mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos en todas las naciones. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero hay que reconocerlo.
Mi Señor y Dios, Él está aquí, aleluya, Él está aquí, aleluya, Él está aquí con nosotros en esta hora, Él está aquí con nosotros en esta hora. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. ¿Quién quiere venir y postrarse delante de Él y reconocer su potestad, reconocer su grandeza, reconocer su majestad, reconocer su poderío, reconocer, aleluya, su esencia? Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.